Comenzamos con el quinto video de temas de endocrinología. En este caso hablaremos de trastornos de la hormona de crecimiento, específicamente refiriéndose al tema de acromegalia. Recordad otra vez esta imagen que la van a empezar a soñar, en la cual voy a checar en qué núcleo hipotalámico se libera la hormona liberadora de hormona de crecimiento. En este caso, junto con la dopamina, es liberado por el núcleo arcuato. Otra vez esta imagen, donde encuentro la presencia de los llamados somatotropos, el grupo celular más importante de la hipófisis anterior. Básicamente los somatotropos van a tener dos tipos de estímulos, un estímulo inhibitorio a través de la somatostatina y un estímulo positivo o activador a través de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Más que nada en esta imagen es para que ustedes recuerden que básicamente la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento a través de las células o neuronas del núcleo arcuato ocurre a través de las terminales nerviosas que liberan su contenido de las vesículas a nivel del sistema portohipofisiario. Esto a nivel de la eminencia media, a nivel del hipotálamo. Con esto alcanzan las proteínas G a nivel de los que son las membranas de los somatotropos y incrementan la actividad de la adenilciclasa y estimulan la presencia de hormona de crecimiento, mientras que por el otro lado, la somatostatina hace específicamente el efecto inhibitorio de la producción de hormona de crecimiento. Recordar que específicamente la hormona de crecimiento va a actuar sobre los tejidos uniéndose a receptores de citosina clase 1 con actividad sinasa. Entonces, por lo tanto, ustedes van a encontrar una similitud. Acabamos de ver los datos de hiperprolactinemia y estamos viendo lo que son trastornos de la hormona de crecimiento. La característica es que ambos forman parte de un grupo de células las cuales es mucho más frecuente que tengan problemas tumorales hiperfuncionales. Y otra característica que tienen este grupo de trastornos es que los dos grupos de hormonas, la prolactina y la hormona de crecimiento, utilizan los receptores de citosina para realizar sus actividades fisiológicas o funcionales. La hormona de crecimiento es producida por los somatotropos, básicamente es una hormona polipeptídica, tiene una liberación pulsátil de 4 a 8 picos cuando realizo ejercicio, cuando tengo un traumatismo, cuando tengo estrés o cuando estoy en un estado inflamatorio sistémico como la sepsis. Tiene un pico mayor de actividad, recuérdense que todas las hormonas la mayor parte de estas hormonas de la hipófisis anterior, también casi todas son hormonas hidrosolubles con liberaciones en pico, y el pico habitual de la hormona de crecimiento, si no estoy realizando actividad física, si no estoy enfermo, es durante la noche en la etapa 3 y 4 del sueño REM, en el cual se condiciona la liberación del 70% de la liberación total de la hormona de crecimiento en un día. ¿Para qué utilizamos la hormona de crecimiento? Es crecimiento lineal y básicamente utiliza la estimulación o a través de un efecto indirecto a través de estimular el hígado para la producción de somatomedina o factor similar a la insulina o la IGF-1. El efecto metabólico que vamos a ver es diferente para proteínas, lípidos y carbohidratos. Importante recordar que la hormona de crecimiento, aparte de ser estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento por el núcleo arcuato, también la hormona liberadora de adrenocorticotropina y la hormona antidiurética son capaces de estimular la liberación de hormona de crecimiento, y la grelina, que es un péptido liberado por el estómago que tiene que ver con la saciedad, también es capaz de incrementar la liberación de hormona de crecimiento. Mientras que los factores inhibidores de la secreción y síntesis de hormona de crecimiento básicamente es la somatostatina, que es la segunda hormona inhibidora de grupos es la segunda hormona liberadora, a nivel endocrinológico. La primera es la dopamina, la segunda es la somatostatina. En esta imagen básicamente lo que vemos es la actividad de la hormona de crecimiento y la actividad del factor similar a la insulina tipo 1 o somatomedina C, que básicamente la hormona de crecimiento permite la producción de IGF-1 a nivel hepático. Entonces los dos tienen un mecanismo, o más bien la IGF-1 es totalmente dependiente de hormona de crecimiento. ¿Por qué es importante esta tabla que les presento? Esta tabla que les presento es importante porque aquí nos menciona cuál es el efecto en carbohidratos, lípidos y proteínas.
Y cada una de estas dos hormonas tiene un efecto totalmente distinto. Por ejemplo, el efecto en carbohidratos dice captación de glucosa en tejidos extrahepáticos. La hormona de crecimiento disminuye esa captación de glucosa y por lo tanto lo que genera es una hiperglucemia. Mientras que la captación de glucosa generada o es aumentada su captación generando menos hiperglucemia a través de la IGF-1. Por eso se llama factor similar a la insulina. Entonces aquí lo importante es que recuerden que la hormona de crecimiento puede tener efectos diferentes a la IGF-1, pero básicamente el problema de los problemas que vamos a ver aquí es básicamente diseñado o nos estamos enfocando en lo que puede hacer la hormona de crecimiento por sí solo. Recuerden que la hormona de crecimiento para sus actividades necesita el receptor de citosina. ¿Qué hace la hormona de crecimiento con la glucosa plasmática? La aumenta. Entonces, es importante que recuerden este cuadro y se enfoquen en los datos característicos de lo que hace la hormona de crecimiento, porque si no se van a hacer pelotas, porque si ven los efectos de la IGF-1 son totalmente o pueden ser contrarios a los efectos que normalmente esperarían. La IGF-1 por sí sola tiene mayor actividad sobre ciertos elementos. Fíjense bien, para el crecimiento lineal, realmente el crecimiento lineal es producido por la IGF-1. El aumento de la hemoglobina o hematocrito es también generado por la IGF-1. El incremento del tamaño del filtrado glomerular es dado por IGF-1 y el crecimiento del pelo también. Entonces, básicamente, en algún tejido o dependiendo del tejido blanco, es donde actúa mejor la IGF-1, la hormona de crecimiento. Para el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, el efecto es contrario entre hormona de crecimiento e IGF-1. Ahora, fíjense bien en la primera parte donde dice parámetro IGF-1, efecto aumentado solo por hormona de crecimiento. Entonces, básicamente, recuérdense siempre que la IGF-1 siempre va a ser estimulado por la presencia de hormona de crecimiento, que va a realizar otras actividades si depende de en qué órgano se vaya a empezar a utilizar. Empecemos pues con algunas situaciones generales. Crecimiento postnatal básicamente está dado por la presencia de insulina, hormona de crecimiento y hormonas tiroideas. Durante lo que es la etapa prenatal, pues básicamente el crecimiento está dado por la presencia de insulina. El crecimiento prepuberal básicamente nos refiere a que necesitamos de hormona de crecimiento y podemos tener una serie de alteraciones. Si tengo deficiencia de hormona de crecimiento, voy a tener el enanismo. Si tengo alteraciones en la hormona de crecimiento, pues se va a ver también con alteraciones en el desarrollo o en la presencia de estatura baja o talla baja en los niños. Ahora, otra situación importante es la siguiente. La hormona de crecimiento necesita en la etapa puberal de la presencia de andrógenos. Recuérdense que la somatomedina o el factor similar a la insulina, el IGF-1, es principalmente el mayor estímulo para la división celular de cartílago y hueso, en este caso principalmente para la síntesis de cartílago y el crecimiento lineal de huesos. Los andrógenos permiten la presencia o generar la mineralización de cartílago para generar mayor producción o mayor crecimiento de hueso, pero también al final de cuentas generarán el funcionamiento de epífisis o la fusión de epífisis. Pero lo importante aquí es entender que si no hay andrógenos no hay suficiente actividad de la hormona de crecimiento en el crecimiento lineal a través de la IGF-1. Ahora, en la imagen básicamente nos menciona desde arriba hacia abajo las principales hormonas, la hormona estimuladora e inhibitoria de la liberación de los somatotropos de hormona de crecimiento. El somatotropo libera la hormona de crecimiento, que es una hormona polipeptídica y tiene efectos directos sobre el crecimiento y efectos catabólicos con efectos anabólicos. El efecto anabólico indirecto en el crecimiento es vía a través del estímulo de la somatomedina C. Los efectos catabólicos directos básicamente está generado por la propia hormona del crecimiento. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la entrada de azúcar dentro de grasas y músculos, por lo cual incrementa la glucosa, hiperglucemia. Genera movilización de grasas y por lo tanto incrementa la presencia de ácidos grasos, aumentando la lipólisis. Y
Básicamente, si no hubiera hormona de crecimiento, entonces lo que tendría sería un incremento en la masa o tejido graso que me llevaría a un grado de obesidad. El efecto anabólico directo en el crecimiento es estimulando la presencia o la entrada de aminoácidos dentro de las células para incrementar o mejorar la velocidad de crecimiento celular. La hormona de crecimiento entonces actuó sobre el hígado y sobre el músculo esquelético para la liberación principalmente de IGF-1. Sobre el hígado se encarga del 90% de la liberación de IGF-1 y el 10% por el músculo esquelético. Tenemos diferentes factores que generan la secreción de hormona de crecimiento. El factor principal es la hormona liberada de hormona de crecimiento, básicamente el núcleo AR4. Pero recordemos que tiene una liberación pulsátil en la noche, en etapas profundas del sueño, así como liberaciones pulsátiles en actividades que puedo estar realizando como el ejercicio. Ciertos aminoácidos y la grelina, que son hormonas liberadas a través, en este caso la grelina a través del estómago, también son generadoras de estímulo de la presencia de hormona de crecimiento. Mientras que la IGF-1, recordemos que la IGF-1 es el efector. Dado el estímulo de la hormona de crecimiento sobre el hígado, incrementa la IGF-1 y la IGF-1 estimula la liberación de en este caso somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe la producción de hormona de crecimiento. Entonces, por lo tanto, la IGF-1 inhibe la secreción de hormona de crecimiento, estimulando directamente a los núcleos hipotalámicos liberadores de somatostatina. ¿Cuál es el principal estímulo de la IGF-1 para que haga este efecto? La glucosa elevada o la hiperglucemia. Entonces el IGF-1 sobre la somatostatina es lo que genera el feedback negativo o la regulación de la hiperproducción o producción de hormona de crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento es pulsátil, etapa 3 y 4 del sueño no REM, y básicamente tiene un feedback negativo por la somatostatina generado por el incremento de IGF-1 que se aumenta por el incremento de glucosa sanguínea. 75% de los casos de hormona de crecimiento en exceso es habitualmente un tumor funcional de la hipófisis, habitualmente un macroadenoma. Entonces, principal diferencia con un prolactinoma es que habitualmente esos eran micros. Un tumor productor de hormona de crecimiento habitualmente es un macro. 95% de los pacientes con acromegalia, que será la manifestación clínica de crecimiento de huesos y manifestaciones óseas, tiene un adenoma hipofisiario. Entonces, si un paciente tiene clínicamente datos de acromegalia, el 95% tiene un adenoma hipofisiario, del cual será un macroadenoma. La hormona de crecimiento también puede ser liberada por diferentes estímulos, entre comillas, fisiológicos. Entre ellos está el dolor. El dolor puede generar el estímulo de la hormona de crecimiento. Recuérdense que el hipotálamo y sus núcleos prácticamente están unidos a través de diversas redes con el sistema límbico, con las cortezas sensitivas, con la corteza motora, etc. Entonces tiene múltiples llegadas de estímulos que pueden hacer que la hormona de crecimiento se aumente por liberación o estímulo hipotalámico. El dolor, el embarazo y la pubertad, básicamente la pubertad, conociendo que es un factor fundamental para continuar con el crecimiento, y en el caso de algunas enfermedades no propiamente endocrinológicas como falla renal crónica o falla hepática, que son muy parecidos al incremento de prolactina. Si hay falla renal crónica y falla hepática, básicamente voy a tener o puedo tener una hormona de crecimiento. ¿Cómo sería esto? Porque los dos se encargan, uno de la depuración y excreción a través de la orina y la otra es de la desconjugación y desintoxicación o ruptura de la hormona de crecimiento en aminoácidos a través del hígado. Si hay una falla hepática, pues genero menos ruptura o menos proteólisis de la hormona polipeptídica y por lo tanto permanece mayor cantidad de tiempo circulando. Si eso o le agrego que también tiene falla renal crónica, pues incrementa la vida media de esta hormona. Otras enfermedades como diabetes y falla cardíaca también incrementan la hormona de crecimiento, pero básicamente está ligado al incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que serían las enfermedades más importantes en las cuales ustedes deben de conocer que puede haber elevación de la hormona de crecimiento. Otra imagen, encontramos hipotálamo en mi hipófisis anterior, hormona de crecimiento,
acciones promotoras de crecimiento básicamente las realiza a estimular el hígado, a los hepatocitos para la formación de IGF-1. La IGF-1 genera en los músculos, aumenta la masa muscular generando aumento o ensamblamiento de proteínas, incrementa la síntesis proteica a nivel de diferentes órganos para aumentar el tamaño y funcionamiento de los órganos e incrementa la síntesis proteica y el crecimiento de cartílago y hueso. Todo eso mediado a través de la IGF-1. Mientras que por lo tanto la hormona de crecimiento realmente es la que más actúa sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos. En el metabolismo de carbohidratos siempre va a inducir hiperglucemia, mientras que en el metabolismo de ácidos grasos y su actividad sobre el adipocito básicamente induce lipólisis y liberación de ácidos grasos. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que puede estar relacionado el incremento de hormona de crecimiento con el aumento del riesgo cardiovascular por resistencia a la insulina. Acromegalia, que sería la manifestación clínica del exceso de hormona de crecimiento, básicamente quedamos que 95-99% es un macroadenoma, es un tumor hipoficiario. Entonces, siempre que tenga manifestaciones clínicas de acromegalia, normalmente es un macroadenoma y recuérdense que su macroadenoma puede tener datos clínicos de invasión o de aumento de masa a nivel hipoficiario. Puedo tener otros lugares en donde se pueda secretar hormona de crecimiento, hormona liberadora de hormona de crecimiento y pueda estimular a los somatotropos en la hipófisis anterior, sí. Puede haber liberación ectópica, sobre todo cuando se asocia a tumores carcinoides que prácticamente los vemos en pulmón y en páncreas, que son parte de tumores neuroendocrinos y básicamente en esos casos solamente. Para el caso de los tumores con exceso de producción de hormona de crecimiento, básicamente se han encontrado múltiples mutaciones asociadas en las proteínas G. Recuerden que la proteína G es la que expresa el somatotropo para el incremento de la producción de hormona de crecimiento. Otra situación antes de que se me olvide es que la mayor parte de los tumores hipoficiarios son cargas o son expansiones monoclonales de un grupo celular o una célula con diferentes clonas de esa misma célula que hacen el incremento del número celular y es lo que genera la presencia del micro o del macroadenoma. Ahora, tenemos diferentes manifestaciones clínicas, ya vimos o vamos a ver lo que es acromegalia, pero si las manifestaciones o el exceso de hormona de crecimiento ocurre en el niño previo a la fusión de las epífisis, básicamente lo que voy a tener es el llamado gigantismo. Esto es, básicamente tengo un paciente con una velocidad de crecimiento más alta sin la presencia de manifestaciones de desarrollo puberal o manifestaciones o caracteres sexuales, en este caso secundarios. Básicamente es un niño grandote con un crecimiento acelerado, pero que no tiene caracteres sexuales secundarios, aumento del engrosamiento de la voz, aumento de la cantidad de vello, etc. En el caso de las niñas, pues básicamente no existen la presencia o el incremento de pechos, el aumento de la grasa a nivel de las caderas, etc. Una de las características de estos pacientes es que crecen tan rápido que el diámetro de los brazos habitualmente tienden a ser mucho más o tienden a crecer el brazo y alcanzan casi siempre las rodillas, lo que le confiere un hábito eunucoide, una característica eunucoide. Es decir, los brazos son tan largos que alcanzan o pueden llegar hacia las rodillas como si fueran jugadores de básquetbol. Básicamente en sus libros viene esta imagen, dos gemelos idénticos, en el cual el gemelo del lado izquierdo pues sufrió de incremento de la producción de hormona de crecimiento por un adenoma hipoficiario y genéticamente tenían la misma información, solamente que a uno le tocó tener una mutación en el cual creció de manera desproporcionada. En ese caso, aquí no se ven tanto las características eunucoides porque él, si se fijan, sí tiene caracteres sexuales secundarios. Mientras tanto, aparentemente una de las situaciones es que con el tratamiento ese diámetro o ese alargamiento de los brazos tiende a corregirse de manera un poco habitual y habitualmente ya después del tratamiento que se les da se corrige un poquitito las dimensiones de los brazos. Características clínicas.
Básicamente tenemos exceso de hormona de crecimiento. El exceso de hormona de crecimiento con exceso de IGF-1. En algunos casos, en un 30% de los casos, tenemos tumores que son capaces de estimular la presencia de prolactina y de hormona de crecimiento o cosecretorios. Entonces, paciente que tenga datos clínicos de acromegalia o exceso de hormona de crecimiento, debemos de ser capaces de también de establecer si existe hiperprolactinemia, o en el caso anterior, como vimos hiperprolactinemia, tenemos que descartar que existe un incremento en la producción de hormona de crecimiento. Síntomas habituales en el paciente con exceso de hormona de crecimiento es la sudoración, dolores de cabeza, cansancio, dolor articular y cambios en el tamaño del zapato o cambios en el tamaño del anillo, que habitualmente es una de las características en las cuales acuden a chequeo médico. Ya no me queda el zapato, aumenté de talla del zapato siendo un adulto, o ya no me quedan los anillos por engrosamiento de los dedos. Una de las características del crecimiento lineal es que realmente si es un adulto y tiene acromegalia, ya no tenemos epífisis de crecimiento, ya están solidificadas por la cantidad de andrógenos. El crecimiento se hace en forma o hace engrosamiento de las extremidades. Eso es lo que hace lo que se refiere al término de acromegalia. Me aumenta el grosor de los dedos, me aumenta el grosor de los pies, me aumenta el tamaño o hace engrosamiento de la barbilla o de la mandíbula. Esas son las características de aumento del crecimiento lineal que ocurre ya en un paciente adulto. Los signos son la clásica apariencia facial. Hay un aumento en una piel grasosa, hay aumento en la cantidad o en el aspecto de la frente, hay ensanchamiento de la nariz, hay aumento de la presencia o de lo que son las líneas de los labios como la hendidura nasolabial, y aumento de lo que se refiere a la cantidad de lo que son los rasgos o las líneas faciales en una persona. Hay prognatismo por el exceso de crecimiento hacia adelante de la mandíbula y separación entre los dientes. Engrosamiento de la voz por engrosamiento laríngeo. Recuerden que hay aumento en la síntesis de proteínas y eso genera aumento de la mucosa. Existe lo que es crecimiento de la lengua, macroglosia, cambios musculoesqueléticos, aumento en el tamaño de manos y pies, en este caso hacia engrosarse, es decir, en forma no longitudinal, sino en anchura. Y básicamente eso va a generar alteraciones en las dimensiones y en lo que se refiere en la dirección de las articulaciones, lo que va a degenerar en dolor articular y la presencia de enfermedad articular degenerativa o osteoartrosis. Puede haber una miopatía generalizada, mayor debilidad, con alteraciones en la fuerza a nivel proximal. Eso es por el exceso de proteínas generadas dentro de los músculos, que haber un exceso de proteínas pues genera realmente también un mal funcionamiento muscular. Existe incremento o engrosamiento de tejido tipo colágena, en el cual genera síntomas de atrapamiento o neuropatías por atrapamientos, como síndrome del túnel del carpo. Recuérdense, todo esto es mediado a través del incremento o en el exceso de IGF-1. Y las últimas apariciones son la presencia de bocio y la presencia de organomegalias con crecimiento de riñones, corazón y, en este caso, hígado. Las imágenes que ustedes ven en sus libros: cardiomegalia con hipertensión, bocio, facies acromegálica con líneas de expresión facial más incrementadas. Puede haber alteraciones en la glucosa, puede haber alteraciones en los lípidos, alteraciones óseas con engrosamiento óseo, presencia de osteoartritis, neuropatías periféricas por atrapamiento, engrosamiento de la piel, incremento del tamaño de manos, engrosamiento de las manos y los pies, y las manifestaciones clínicas de fealdad que normalmente tienen estos pacientes, que clínicamente pues prácticamente es fácilmente distinguible si ya tiene la apariencia facial habitual. Ahora, esos pacientes, aparte de estar bien feos, normalmente van a tener complicaciones que realmente son la causa de su muerte. Si hay cardiomegalia, si hay hiperglucemia, si hay aumento de ácidos grasos, pues tengo aumento en la resistencia a la insulina. Eso va a llevar a hipertensión y eso me va a generar que el 40% de los pacientes con acromegalia mantengan hipertensión.
voy a tener intolerancia a la glucosa o prediabetes en un 40% y en un 20% se van a hacer completamente diabéticos. Esto es por el efecto de la hormona de crecimiento como hormona contrarreguladora de la insulina. Esos pacientes van a tender a tener apnea del sueño, habitualmente no asociado tanto a obesidad, sino más que nada al engrosamiento de lo que es cartílagos laringeos, de lo que es vía respiratoria superior por el aumento en la síntesis proteica. Tienen mayor riesgo de pólipos a nivel del colon y carcinoma de colon. Tienen mayor riesgo de enfermedad isquémica coronaria y enfermedad vascular cerebral, y la falla cardíaca habitualmente por el crecimiento de la cardiomegalia también generaría enfermedades valvulares y la insuficiencia cardíaca consecuente. Aparte de eso, recuérdense que habitualmente es un macroadenoma y tiene más chances de tener datos de efecto de masa y generar efecto de masa local por invasión del seno cavernoso, alteraciones en pares craneales, y aparte de eso, recuérdense que apachurramiento o compresión de grupos celulares en hipófisis anterior generando hipopituitarismo. Entonces, estos pacientes realmente por todos lados les va mal. Requieren de un lapso de tiempo entre 9 a 15 años para desarrollar las características faciales de acromegalia. Normalmente, ya que tienen las características faciales de acromegalia, mantienen todas esas complicaciones o estas complicaciones están presentes en ellos en un 80% de los casos. La causa más frecuente de muerte es un aumento o una causa cardiovascular en los pacientes. Característicamente, estos pacientes se hace el diagnóstico, se trata la mortalidad o la morbilidad cardiovascular, pero habitualmente la mortalidad en ellos es bastante alta, con una mortalidad aumentada en 5 años en cerca de el 40 al 50%. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Tenemos que tener clínica, tiene que tener las características faciales, pero tenemos que hacerlo también de manera bioquímica. Básicamente utilizamos una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Normalmente, si yo le doy una prueba de tolerancia a la glucosa oral, voy a tener mayor cantidad de glucosa. Esto es para suprimir la liberación de hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, la respuesta normal es la supresión de la hormona de crecimiento a niveles indetectables, un nivel por debajo de menor de 0.33 microgramos por litro. Le doy una carga de glucosa de 75 gramos y la hormona de crecimiento tiende a bajar. Si soy incapaz de suprimirla por debajo de 0.33 microgramos, entonces significa que tengo algo que está estimulando la liberación de hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces es cuando tengo que sospechar que pudiera tener un macroadenoma hipofisiario productor de hormona de crecimiento. Mis criterios diagnósticos son a las 2 horas o a los 120 minutos con una carga oral de 75, mantener un nivel de 0.33 microgramos por litro por arriba o igual a eso de hormona de crecimiento, junto a un aumento del nivel sérico de IGF-1, de acuerdo a la edad y el sexo, que eso lo vamos a ver enseguida. Esos pacientes también pueden cursar con hipercalciuria y aumento del riesgo de nefrolitiasis y nefroesclerosis secundaria. Pueden tener hipercalcemia. Básicamente el efecto es, como viene ahí, que la hormona de crecimiento estimula la 1-alfa hidroxilasa y mayor producción de vitamina D activa. Así tenemos un algoritmo diagnóstico de acromegalia. Clínica compatible con acromegalia, signos y síntomas ya vistos. Si determinamos una IGF-1 y la IGF-1 sale alta para la edad, entonces es cuando realizo la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Si hago una inadecuada supresión, entonces por lo tanto es cuando estoy obligado a realizar una resonancia magnética para buscar la presencia de un macroadenoma. Si detecto un adenoma hipofisiario, básicamente lo que hago es dar un tratamiento. En este caso ya se va adelantando, voy a dar análogos de somatostatina. Si la hipófisis es normal, significa que puede estar hiperplásica, entonces lo que tengo que ir a buscar es un tumor liberadora de hormona liberadora de hormona de crecimiento de manera ectópica, que quedamos que los principales eran tumores neuroendocrinos tipo tumores carcinoides. Entonces tengo que ir a buscarlo a nivel pancreático o a nivel pulmonar. Esta tablita es los niveles séricos de IGF-1, que básicamente se miden como
el nivel sérico de proteína de un factor de crecimiento insulínico tipo 3, IGF-BB3, aunque sea IGF-1. Básicamente, si ustedes se van a la edad que ustedes deben andar entre el término de 21 a 40 años, si ustedes tienen un nivel sérico por arriba del nivel que les marca ahí, junto con clínica de acromegalia, prácticamente está definido que tengan que hacer una curva de tolerancia a la glucosa para tratar de suprimir la hormona de crecimiento. Si no lo pueden suprimir por debajo de 0.33, tienen un diagnóstico de exceso de hormona de crecimiento. Recuerden que ese es un diagnóstico bioquímico. Prácticamente hablamos que existe mayor cantidad de macroadenomas. En macroadenomas, la cirugía habitualmente transesfenoidal, aunque no sea curativa, permite disminuir la masa tumoral para mejorar el efecto de análogos de somatostatina. Entonces, en el otro cuadrito amarillo dice cirugía transesfenoidal, tasa de cura del 40 al 90% para micros y solamente el 50% para macros. ¿Cuál es la definición de cura postquirúrgica? Una hormona de crecimiento menor de 2.5 microgramos por litro. Recuerden que está muy por arriba de 0.33, que es la supresión, pero nunca queremos mantener una supresión mantenida porque si no, no tendríamos efecto de la hormona de crecimiento. Entonces, aquel paciente que tiene un macroadenoma y tiene efecto de masa, recuerden, indicación quirúrgica total. Aquel paciente con un macroadenoma y con aumento de la hormona de crecimiento, realmente aquí es donde debe de tratarse de evaluar cómo le va a ir al paciente. La cirugía transesfenoidal le va a generar una resección o una tasa de cura del 50%, pero permite mejorar el efecto de los medicamentos que le podemos dar. Entonces, por lo tanto, van a ver que realmente la cirugía transesfenoidal en el paciente con macroadenoma con incremento del exceso de hormona de crecimiento está indicada de primera instancia. El grupo de tratamiento médico es lo que vamos a ver ahorita, que es ampliamente utilizar análogos de somatostatina y o análogos de dopamina o agonistas dopaminérgicos. Normalmente, el tratamiento básicamente ocurre dentro de un seguimiento de los primeros 2 años. Si no logré mantener una cura postquirúrgica con un nivel de hormona de crecimiento menor de 2.5, normalmente voy a tener un promedio de recidiva mucho mayor. Fíjense bien, mortalidad y datos de acromegalia. Las personas con acromegalia o exceso de hormona de crecimiento tienen una mortalidad al doble que la población normal y las causas son totalmente cardiovasculares. Ahora, indicaciones de tratamiento médico con análogos de somatostatina, básicamente aquel en el cual el riesgo quirúrgico es inaceptable, tiene demasiadas comorbilidades o ya tiene demasiados riesgo cardiovascular y no se puede operar, aquel que rechaza el tratamiento quirúrgico y aquel que tiene un macroadenoma con poca posibilidad de ser resecado totalmente, aunque tenemos una tasa del 50% de curación. Básicamente empleamos los análogos de somatostatina, que inicialmente lo que empleábamos era el sintético conocido como octreotide a través de la aplicación subcutánea, y posteriormente se utilizaron los nuevos análogos tanto de actividad o aplicación subcutánea o intramuscular como el anreotide o parasirrótide. Básicamente lo que hacen es aumentar la actividad de la somatostatina para inhibir a los somatotropos a nivel de la hipófisis anterior. La somatostatina, como ustedes recordarán en fisio, también es una hormona con actividad paracelular a nivel del sistema gastrointestinal. Por lo tanto, si yo empleo somatostatina, voy a tener efectos indeseables a nivel del sistema digestivo, habitualmente con presencia de esteatorrea, dolor abdominal y un riesgo de colelitiasis del 25%. Eso es por el efecto que tiene sobre colecistoquinina principalmente y el aumento de la actividad o la motilidad abdominal. A últimas fechas, como viene en su libro, básicamente se creó un medicamento que es el Pegvisomab, que es un fármaco que actúa como antagonista del receptor de hormonas de crecimiento. Básicamente lo que hace es normalizar las cifras de IGF-1. Es decir, por un lado tengo un medicamento que genera menos producción de hormona de crecimiento a través de incrementar la liberación de somatostatina, de incrementar o actuar como somatostatina sobre los somatotropos, y tengo otro medicamento que con lo poco que o lo que se alcanza a liberar de hormona de crecimiento bloquea su actividad de manera periférica.
Básicamente la octreotida y la lanreotida, que son los principales análogos de somatostatina, actúan sobre el receptor de somatostatina. Esto genera disminución en la producción de hormona de crecimiento y por lo tanto disminución en la producción de IGF-1. El pegvisomán lo que hace es bloquear directamente a los receptores de la hormona de crecimiento, generando un efecto aditivo en el tratamiento. Entonces, básicamente el paciente con incremento de hormona de crecimiento se va a manifestar si es un adulto que le tocó tener la enfermedad después de haber tenido el desarrollo sexual secundario como acromegalia, ¿sí? Si es un niño que no tiene o no ha desarrollado los caracteres sexuales secundarios, pues la vamos a llamar gigantismo. El tratamiento es muy parecido para los dos. Básicamente la diferencia es que normalmente casi o de instancia general los pacientes entran a tratamiento quirúrgico de manera casi inmediata. Dentro del otro tema que debemos de ver es el déficit de hormona de crecimiento. ¿Cómo puedo tener déficit de hormona de crecimiento? La causa más frecuente es una disfunción hipotalámico-hipofisiaria. ¿Esto qué genera? Un tumor hipofisiario en el cual no haya funcionamiento, que apachurre los somatotropos y deje de producir hormona de crecimiento. Aquel paciente que tuvo un prolactinoma lo operé y que recuerden que el 25% pueden quedar con déficit de hormona de crecimiento. Aquel paciente que aparte de darle o quitarle un tumor en cabeza o en cuello le tuve que dar radioterapia, también tienen el riesgo de tener déficit de hormona de crecimiento. Entonces, normalmente las anormalidades en un paciente con déficit de hormona de crecimiento que en un paciente adulto, que uno esperaría que no tuviera tantos problemas porque ya no va a crecer, básicamente se refieren a alteraciones en la resistencia a la insulina. Un paciente con deficiencia en hormona de crecimiento tiene aumento en la resistencia a la insulina. Tiene dislipidemia con aumento de colesterol LDL principalmente. Ahora, ¿cómo creen ustedes que lo puede realizar? Si yo pierdo la hormona de crecimiento, prácticamente tengo una hormona menor o tengo mayor actividad o mayor efecto del sistema normal para el metabolismo de carbohidrato. Recuérdense, ¿cuál era el efecto de las hormonas de la hormona de crecimiento? Básicamente era aumentar o disminuir la entrada de glucosa a nivel del músculo esquelético del hígado. Si yo tengo menos deficiencia de hormona de crecimiento, pues dicen, ¿cómo diablos me da aumento de la resistencia a la insulina? Pero recuerden una cosa, tiene un efecto también a nivel del tejido graso. En el tejido graso estimulaba la lipólisis, la hormona de crecimiento. Si tengo deficiencia, lo que hago es estimular la lipogénesis. Lo malo es que la lipogénesis, si persiste, me lleva a obesidad, me lleva a resistencia a la insulina por obesidad. Eso es lo que genera la resistencia a la insulina y la presencia de dislipidemias. En este caso es tanto porque no tengo un incremento en la ingesta o el aporte calórico, sino porque está creando demasiada cantidad de triglicéridos por la lipogénesis aumentada por la deficiencia de hormona de crecimiento, que al final de cuentas el tejido adiposo va a terminar liberando ácidos grasos y los va a mandar hacia el hígado, y ahí es donde va a generar el incremento de la producción de LDL. Entonces, básicamente, un paciente con deficiencia de hormona de crecimiento también tiene un aumento del riesgo cardiovascular, tiene resistencia a la insulina y también va a tener una enfermedad mineral ósea o una disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, tanto el paciente con exceso con acromegalia y el paciente con déficit de hormona de crecimiento tienen riesgo cardiovascular incrementado. Entonces, síntomas y signos. Signos, un paciente con lipogénesis aumentado te va a aumentar de peso, va a caer en sobrepeso, va a aumentar la adiposidad abdominal y va a generar aumento de la resistencia a la insulina. Mi paciente va a tener menos cantidad de proteínas a nivel muscular y va a generar hipotrofia o atrofia muscular y va a tener afectaciones en el estado de ánimo. Los síntomas habitualmente es aumentaste tu masa corporal grasa por aumento de la lipogénesis por la deficiencia de hormona de crecimiento, disminuye tu masa muscular, disminuye la fuerza física, la sudoración y disminuye o afecta la calidad de vida por disminución de la vitalidad. Básicamente esa es una de las condiciones más importantes de por qué ahora se le toma en cuenta el déficit de hormona de crecimiento en el adulto. Básicamente la vitalidad disminuida y la calidad de vida que tienen esos pacientes que habitualmente genera disminución.
Es capaz de generar ansiedad y aislamiento social y capaz de desencadenar problemas psiquiátricos. El aumento de la adiposidad central, aumento de la grasa corporal, aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo de fracturas por osteoporosis. En este caso, la osteoporosis sería por deficiencia de hormona de crecimiento, que aunque ya no nos sirve para crecer, sirve para mantener una densidad mineral ósea adecuada en los huesos, a pesar de que ya somos adultos. Dentro de las primeras diapositivas también, si las leen con cuidado, se darán cuenta que llegamos a cierto rango de edad, tanto hombres y mujeres, y existe una disminución progresiva de la hormona de crecimiento, habitualmente entre los 65 y 70 años. Eso es la deficiencia de hormona de crecimiento fisiológica. Ahora, si yo tengo un paciente con sospecha de hormona de crecimiento, aquel paciente que tiene un trastorno depresivo constante, frecuente, que no responde a medicamentos, asociado a aumento de peso, asociado a alteraciones o resistencia a la insulina, que no mejora con el manejo normal, es cuando debo de sospechar que pudiera tener un exceso de una disminución de la hormona de crecimiento. Básicamente lo que genero es o hago una prueba estimulante, como dice aquí un gold estándar, que es la terapia o la prueba de hipoglucemia insulínica. Le voy a poner insulina para generar hipoglucemia. Si genero hipoglucemia, se supone que eso es un estimulante para la liberación de hormona de crecimiento. Si no logro generar un pico máximo estimulatorio arriba de 5 picogramos por litro, significa que tengo deficiencia de hormona de crecimiento. El nivel sérico de IGF-1 tiene la situación de que un 40% de los adultos va a tener un valor normal de IGF-1, o sea, solamente 60% pueden tener alterado con una disminución del nivel, como vimos en el cuadro anterior. Entonces, por lo tanto, aquí la terapia o la prueba inicial es la terapia de la prueba de hipoglucemia insulínica, principalmente. ¿Cómo vamos a tratar la hormona de crecimiento? Pues incrementándola o iniciando hormona de crecimiento de manera sintética a dosis de 150 a 300 microgramos. ¿Sí? Aquí básicamente mejora la calidad de vida, mejora la densidad mineral ósea, disminuye el grado de osteoporosis y aumenta o mejora el riesgo o el perfil cardiovascular. Básicamente diferentes grados o dosis de acuerdo al grado de edad donde detecte la deficiencia de hormona de crecimiento. A mayor edad o siendo mayor más viejo, pues necesito menos cantidad. A menor edad necesitaré mayor cantidad. Y eso sería todo en este tema. Aquí básicamente el tema para enfocarse es el incremento o exceso de hormona de crecimiento y sobre todo el uso de análogos de somatostatina. La presión arterial cae en pacientes hipertensos, mejora la cantidad o el índice de masa corporal, eso permite la disminución de la presión arterial y normalmente mejora el perfil lipídico de estos pacientes dándoles el aporte de hormona de crecimiento sintética. El único problema para nuestro sistema de salud es que normalmente este tipo de tratamiento es bastante caro y solamente lo vamos a encontrar en centros médicos de alta especialidad. La hormona de crecimiento o el reemplazo puede asociarse también a alteraciones en las cuales tengo que estar muy importantemente o debo de conocerlos de manera importante. Normalmente voy a tener exactamente, si tengo exceso de hormona de crecimiento o si le estoy dando una excesiva cantidad de dosis, pues voy a tener datos o clínica o bioquímica de un exceso de hormona de crecimiento o acromegalia. Puedo desencadenar síndromes de atrapamiento neuropático como síndrome del túnel del carpo, puedo tener hiperinsulinemia, puedo tener cambios hipertensivos, retención de sodio y agua, ganancia de peso. Entonces, básicamente tengo que poder establecer bien el riesgo-beneficio de colocar hormona de crecimiento y tengo unas contraindicaciones totales. Si el paciente ya tiene un cráneo hipertensivo, si tiene un estado activo, en este caso un cáncer activo, o si tiene una retinopatía preproliferativa o proliferativa diabética, está contraindicado el reemplazo de hormona de crecimiento. Y eso sí sería todo. Ya les toca leer este último cuadrito.